Muchas veces hemos oído hablar de una mente carnal, pero usted se ha puesto a pensar, ¿qué significa tener una mente carnal? De esto y mucho más hablaremos de hoy en ¿Qué aprendemos de la Biblia? Hoy, el devocional de hoy lo he querido titular Una mente carnal. Pero antes de empezar, quiero hacer una oración. Padre, estamos otra vez reunidos aquí en tu presencia para darte gracias por ponernos a estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder aprender de todas las enseñanzas que tú nos has dejado, Señor. Te pido que nos envíes el Espíritu Santo, que abra nuestra mente y nuestro corazón, que tu palabra pueda entrar a cada uno de nosotros exactamente de la manera como tú quieres llegar a esas personas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Una mente carnal. ¿Qué significa tener una mente carnal? Una mente carnal es aquella que busca solamente la satisfacción física, dejando de un lado completamente lo espiritual, cuando lo espiritual está gobernado por nuestro Padre, por nuestro Dios. Carnal, en algunos países es un lenguaje coloquial, que significa, se refieren a una persona muy querida o muy cercana. Pero lo opuesto a lo espiritual, lo carnal se asocia con la lujuria. Los placeres carnales son los llamados placeres de la carne, relacionados con el goce físico. Como nos dice en Romanos capítulo 8, versículos del 6 al 8 de la Nueva Versión Internacional. Y dice así: porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tener una mente carnal es vivir en muerte, vivir en la lujuria, pensar que darle rienda suelta a esos placeres, a esos instintos, no le deja nada más que depresión, insatisfacción. No tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor que Dios nos dio cuando nos creó como al hombre y a la mujer. Dios nos creó al hombre y a la mujer para unirnos en matrimonio y hacernos una sola carne. Ser un solo ser en el nombre del Señor. Dios no nos creó para vivir en la lujuria. Dios no nos ha creado para vivir en el desorden en el que muchas personas viven, sintiendo desolación, tristeza, angustia, un vacío espiritual tan grande que pensando que siguiendo esa lujuria, siguiendo ese ritmo de vida, tratando de llenar ese vacío, no consiguen más que hundirse y hundirse más en la oscuridad. Dios aborrece el pecado. Y eso lo sabemos porque Dios nos lo ha dicho en la Biblia. Dios aborrece el pecado, mas perdona al pecador, porque sabemos que el pecado viene del demonio. Aborrece el pecado, pero ama al pecador, porque sabe que en algún momento tiene la oportunidad de redimirse y pedir perdón. Como nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 28, además,
como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Nuestro Padre, cuando nos creó, nos dio el libre albedrío. Él jamás se impondrá sobre usted para hacer lo que Dios quiere. Él siempre nos dejará a nosotros tomar la decisión. Él nos da sabiduría y nos da discernimiento. Y si usted no utiliza esa sabiduría y ese discernimiento, las decisiones que usted va a tomar van a ser completamente erróneas. Cuando nosotros tomamos una decisión sin tomarle en cuenta a Dios en nuestras vidas, tenga por seguro que esas decisiones no van a ser las más correctas para usted. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos hizo sus hijos. Dios nos ama con todo su corazón. Al punto de que Dios envió a Jesús, me envió a su único hijo para que diera su vida por nosotros y hacernos salvos. Así es que si usted está viviendo en ese mundo de oscuridad, recuerde, Jesús dio la vida por usted. Jesús derramó la sangre en la cruz por usted para hacerle salvo. No se hunda en ese mundo de tinieblas. No se hunda en ese mundo porque Jesús es la luz. Busque esa luz, que cuando la encuentre, su vida va a dar un cambio tan grande que la paz del Señor vivirá en usted. Recordemos que cuando hablamos nosotros de lujuria, recordemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue un pueblo donde el deseo carnal, los instintos más bajos, se apoderaron de todo un pueblo, en la que Dios no tuvo otra opción que acabar con ellos. Pero hoy por hoy, a través de la muerte de Jesús y de su resurrección, Dios nos da la oportunidad de redimirnos. No hagamos que la muerte de Jesús haya sido en vano para usted. Trate de buscar la luz de nuestro Señor Jesús. Salga de donde se encuentra. Encontrar la luz significa tener paz. Vivir con Dios en su vida es vivir en paz. Es tener una felicidad que no paga absolutamente nada, sino solamente estar con la palabra del Señor en nuestras vidas. El Señor nos dejó la palabra, nos dijo cómo vivir nuestra vida. El Señor nos ha prometido una vida eterna, una vida llena de felicidad, una vida donde no habrá ni el sufrimiento, sino que solamente será paz y felicidad. No dejemos que el pecado, el maligno, destruya su vida. No le permita al demonio hundirlo en esa oscuridad. Muchas personas que vemos parecen estar vivas, pero en realidad están muertas. Y así nos habla en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Y estas fueron las cartas que fueron enviadas a las iglesias de Asia. Y esta iglesia fue la iglesia de Sardis, en donde el Señor
nos habla y nos dice, el que escribe el ángel a la iglesia de Sardis, el que dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esto dice el que tiene las 7 espíritus y los de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. El Señor nos habla. Esta fue una iglesia en que existía mucha lujuria, en que el pueblo daba rienda suelta a la satisfacción física. Pero tanto nos amó Dios, tanto nos amó Jesús, que a pesar de decirles a ellos que era una iglesia en la que ellos estaban vivos, pero estaban muertos espiritualmente, les dice, al final de la carta les dice, al que venza todos esos pecados, al que venza le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca e inscrito en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Qué hermoso nuestro Dios. Nos dice lo que estamos haciendo mal, pero también nos dice qué es lo que tú vas a recibir si tú cambias tu vida. ¿Cómo va a ser tu vida cuando tú la cambies y decides vivir en la palabra? Dios te muestra que el pecado tiene consecuencias. El pecado es muerte. Pero también te enseña que Jesús es la vida, que Jesús es la luz, que solamente Él y nadie más que Él te sacará de esas tinieblas. Cuando tú lo decidas, cuando tú decidas caminar y salir paso a paso de esas tinieblas y encontrarte con Jesús, ese momento vas a conocer la verdadera felicidad, el verdadero amor. Así como nos dice en la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras. Él sabe nuestras obras. Él conoce absolutamente todo de nosotros. ¿Cuántos de nosotros caminamos por este mundo con una apariencia de estar vivos, pero realmente estamos muertos? Y usted dirá, pero si Dios conoce mis obras, ¿por qué no hace nada por pararme y no dejarme cometer el pecado? Porque como dijo un hermano en un devocional, Dios jamás se impondrá en tu vida. Dios te ha dado la decisión a ti de tomar lo que tú quieres hacer, de tomar lo que tú quieres, de elegir lo que tú quieras hacer. Si eliges estar con Dios, ten por seguro que tu espíritu se llenará de gozo, de paz y tranquilidad. Una paz que solo Dios te puede dar. No dejes que el demonio gobierne tu vida. Él se deleita haciéndote daño. Él se deleita viéndote caer. Y Jesús está al lado tuyo, recordándote de que tienes salvación. Si usted está caminando con Dios en su vida, no tiene de qué preocuparse. Cuando Jesús toma el control de tu vida y de tus pasos y de tus pensamientos, cuando dejas que Jesús entre en tu mente y dejas que Jesús tome las decisiones por ti, tenlo por seguro, que tu vida cambiará y que en tu vida vas a tener una nueva oportunidad
de alcanzar la promesa de nuestro Padre. En el segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo del 13 al 16, nos dice: y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia. Hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam. El Señor nos habla aquí una muestra clara de cómo Él aborrece el pecado. Todo aquel que vive en la lujuria, todo aquel que abandonó a Dios por propia voluntad, saldrá a seducir a todas ellas personas que son inconstantes en su fe. Serán como lobos en busca de su presa. Vamos a protegernos con la palabra del Señor. Jesús murió en la cruz para hacernos salvos. No dejemos, usted no haga que Jesús haya muerto en vano por usted. Jesús murió por su salvación. Y no crea que es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde cuando usted entrega su vida al Señor en arrepentimiento. Y cuando usted haga eso, declare su pecado en voz alta y diga: Señor, este pecado que he cometido, me arrepiento y lo entrego y lo voto. Y decido caminar contigo en tu palabra. ¿Cómo entregarle su vida al Señor? Como ya lo he hecho en otros devocionales, es el plan de salvación. Deje esa mente depravada, deje esa mente carnal y entréguese a la vida del Señor. El Señor es muy claro y consistente de que la lujuria para Él es un pecado que aborrece. El Señor es claro en su palabra y nos habla y nos dice que el hombre y la mujer serán unidos en matrimonio con la bendición de Dios. Y asegúrate muy bien de escoger la palabra, de escoger la persona indicada, porque con ella estarás por el resto de tus días. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios es amor, pero Dios es ese amor que da paz, ese amor que da tranquilidad, ese amor que cuando entra en tu corazón y en tu mente, simplemente es lo que tienes para dar. Estamos viviendo en un mundo en el que las pasiones bajas se han desatado, en el que no hay respeto a tener una relación íntima. El Señor dijo que ninguna relación que sea fuera del matrimonio puede ser aprobada por Dios. Estamos en un mundo en donde el demonio está tomando control, se ha desatado y está tomando control en estas personas en donde su debilidad espiritual y su vago conocimiento de la Biblia les está llevando a cometer pecados que van en contra de Dios. Y Jesús está ahí. Jesús está atrás de cada uno de ellos, tratando de hacerles entender de que seguir ese camino
seguir el camino del diablo, el camino del demonio que te pone en tu corazón que cometer ese pecado te da la satisfacción temporal, pero que después de eso te da la desolación. No dejes que el demonio ponga eso en tu corazón. No dejes que el demonio gobierne tu vida. Deja entrar a Jesús en tu vida. El pecado tiene consecuencias y nosotros somos responsables por eso, porque somos nosotros quienes tomamos la decisión de cometer ese pecado o no. Dios está en tu vida. Dios está aquí. Está ahí, al lado tuyo. Solo tienes que extender tu mano y decirle, sí, Señor. Te entrego mi vida, te entrego estos pecados, los entrego y los desecho de mi vida. Y te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Haga el plan de salvación. Decídase a seguir por el camino del Señor. Padre, enséñanos tu luz. Enséñanos a caminar contigo, Señor. Enséñanos que contigo encontraremos la paz. Líbranos de cometer los pecados. Líbranos de cometer el pecado que tú más aborreces, Señor. Ayúdanos a caminar en la verdad. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado conmigo una vez más. Para mí es un placer compartir con usted versículos de la Biblia. Para mí es algo muy espiritual poder compartir con usted y decirle que hay salvación, que Jesús está ahí esperando por usted. Si usted ya le entregó su vida al Señor, que Dios le siga bendiciendo. Pero si todavía no lo ha hecho, hágalo hoy, que tal vez para mañana sea demasiado tarde. Gracias por estar conmigo y nos veremos en una próxima oportunidad en ¿Qué aprendemos de la Biblia? Que Dios los bendiga.